escuchas, agradecemos mucho su atención hoy martes 28 de septiembre del año 2021. Estamos ya terminando el noveno mes de este año que, pues, como el pasado, ha sido muy especial en cuanto a la contingencia sanitaria. Y pues damos la más cordial bienvenida a maestro Juan Durán Martínez, que como semana a semana pues está acompañándonos para comentar, para tratar de profundizar en cuanto a los temas que vamos tocando y que de una u otra forma pues tienen algo que ver con el asunto educativo en nuestro estado y en el país. Este programa le hemos denominado así, Juan, como un recuento de daños, fundamentalmente porque no tuvimos la oportunidad la semana pasada de comentar acerca de la agresión que sufrieron los trabajadores de la educación de la zona 021 de primarias federales con sede en Tecamachalco, y que pues estuvo en las redes sociales principalmente y también en los medios de comunicación ordinarios, pues muy comentado. Y lógicamente pues este evento, que repito, no pudimos comentar la semana pasada por el compromiso que teníamos con el maestro Enrique Ramírez Rosas de presentar su libro. Hoy queremos retomarlo, pero no solamente como para el análisis de ese evento, ¿no? Sino para hacer el análisis, ¿te parece, Juan, de todo lo que ha sido pues una constante del gobierno del licenciado Jerónimo Barbosa Huerta? Porque por desgracia son más los eventos de estas características de represión que han destacado que los mismos resultados de aprovechamiento que han tenido los poblanos en cuanto a lo que es el sistema educativo poblano, ¿no? Es muy, 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 muy cruel. Yo espero que alguno de los maestros de la zona 021 de Tecamachalco nos pudiera estar escuchando para que podamos invitarlo a que nos exprese su opinión. Nosotros sí tenemos información recolectada de diversas fuentes incluso que pudiéramos llamar directas, pero que en su momento no pues nos dan parte de un panorama. Ojalá tuviéramos esa oportunidad. Sé que el programa de radio llega a toda la región de Tepeaca y Tecamachalco pues es parte del municipio de esta región. Entonces fue muy lastimoso lo que pasó. Creemos que así como los otros eventos donde ha habido violencia contra los trabajadores de la educación o contra gente que tiene una relación con el sistema educativo, pues este ha sido también muy cruel, muy desgastante, muy lamentable el haber visto tanto videos como imágenes donde a los maestros se les trataba como delincuentes, no tanto como presuntos pues violadores de alguna norma, ¿no? Ya tenemos todos los elementos como para poder decir que es más la causa de cerrazón y de no respuesta a las peticiones que se hacen que cualquier otra situación. Pero pues vayamos por partes, ¿no, Juan? No sé, ante esto, ¿qué te parece? Felipe, gracias. Espero me tengan paciencia. Gracias por haberme invitado. Saludo a todos los amigos que nos están escuchando y que tradicionalmente nos escuchan en varias partes del estado.
Efectivamente, este es un programa que fue diseñado para hacer una especie de recuento, como tú bien lo dices, sobre todas las, nosotros decimos arbitrariedades que ha cometido la Secretaría de Educación Pública en contra de muchos trabajadores de la educación. Cierto, el evento más lamentable fue lo último que sucedió cuando compañeros de la zona 021 de Tecamachalco, digo, aquí no vamos a juzgar si tenían la razón o no, no tengo todos los datos elementales para saber exactamente si ellos tenían la razón, porque creo que ya era un problema que venían arrastrando desde hace rato. Lo que vamos a juzgar es la respuesta de la autoridad ante una petición de ellos. Ellos nuevamente entiendo que venían buscando el diálogo con la autoridad y que entiendo tomaron la decisión de no permitir el acceso a la Secretaría de Educación Pública a partir de que no era la primera vez que buscaban el diálogo y no habían sido oídos. Repito, no estamos juzgando si tenían la razón o no, pero si no tenían la razón, ¿por qué carambas agotaron el diálogo tan rápido con ellos? Y si tenían la razón, peor todavía, les negaron a través del diálogo encontrar un cauce satisfactorio para las dos partes que estaban en pugna, a lo mejor, dentro de la zona 21. Fue lamentable también el comunicado que sacó la Secretaría de Educación Pública posterior a esos eventos, en donde señaló y dijo que no iba a permitir actos de violencia por parte de los maestros. Yo no sé exactamente a qué actos de violencia se refería la autoridad, pero la pregunta obligada es nuevamente, esos actos supuestos de violencia que creo que implicaban solamente el no permitir el ingreso a la Secretaría de Educación Pública, merecían detener a varios compañeros trabajadores y tratarlos como los trataron. Hay imágenes de cómo los aventaron a la batea de las camionetas, o de cuando menos la imagen que se ve de una camioneta de la Policía Estatal, y no lo dejaron que se pusiera de pie, se los llevaron boca abajo, como acostumbran tratar a un delincuente, que tienen miedo que sus compinches lo rescaten en el camino. Yo no creo que el docente se fuera a aventar de cabeza en las avenidas cuando los trasladaron a donde los trasladaron. Hacerlo así era la humillación más grande que pudieron haberle hecho a un trabajador de la educación. No era correcto que lo hubieran tratado así. Vamos, ni siquiera que los hubieran detenido. Con el solo hecho de que la autoridad llegara, hiciera un cordón ahí y permitiera que salieran y entraran las personas, era más que suficiente. Pero repito, ¿dónde quedó el diálogo? Tan fácil, así la autoridad agota el diálogo. Pero bueno, este es un caso de los tantos que ha habido en donde pareciera que las autoridades muy pronto se hicieron insensibles y optaron por otro tipo de medidas para parar pues, las justas reclamaciones del magisterio en el caso del Estado de Puebla. Felipe, esta es la primera parte de mi intervención. Sí, bueno, oye, ¿tú crees que las imágenes que se difundieron a nivel nacional, porque no solamente tuvo impacto estatal, sea la real valoración que la sociedad, o más bien no la sociedad, no, porque al final de cuentas de la sociedad tenemos muchas satisfacciones, pero del gobierno poblano sea el auténtico valor que le dan a la figura del maestro? A ver, no entendí tu pregunta. Si a nivel nacional, al difundirse estas imágenes, preguntas que si el gobierno del Estado valora así al maestro. Ajá, exacto. Que si el gobierno del Estado, exactamente, para él, ese es el valor que le da al maestro. Mira, incluso, no sé si viste un meme que anduvo circulando por ahí, donde aparece el maestro tirado sobre la batea y dice, en Puebla sí revalorizamos al maestro. Era un meme, claro. Claro. Donde usaba el sarcasmo. Sí. Felipe, si no fuera ese el concepto, esa es mi opinión personal, si no fuera ese el concepto que tienen las autoridades de la Secretaría de Educación Pública de Puebla sobre el magisterio, hubieran pedido disculpas después. Lo mínimo que podían hacer, en lugar de sacar un comunicado nuevamente agresivo donde decían que actuaron así porque los maestros eran violentos, lo menos que merecían, si no fuera ese concepto el que tienen y del que tú preguntas,
Lo menos que debieron de haber hecho es pedir una disculpa pública y prometer que esos eventos no se iban a volver a repetir en donde se agraviaba al magisterio. Al contrario, le echaron todavía más lumbre a la hoguera con su comunicado que sacaron. Sí, entonces, fíjate que las mismas expresiones del gobernador en sus conferencias, pues dejan mucho que desear, ¿no? Él tajantemente dice que no va a atender a escuchar, a analizar la problemática de los maestros violentos, ¿sí? Y bueno, pues ahora ya solamente falta con que te califiquen de violento para que te cierren la boca. Yo creo que esta es una situación de antidemocracia extraordinaria. Creo que son tintes. Felipe, y ahora yo te hago otra pregunta. ¿El gobernador estará mal informado por alguien o está tomando su propia determinación él, de esta forma? Lo autoritario que dices, ¿será de él o estará mal informado? Porque a veces sucede que el gobernante se mete en una esfera, y sobre todo con esto de la pandemia, y no sabe interpretar correctamente lo que está sucediendo en la sociedad, y la interpretación que toma es de las personas que le llevan la información. En este caso del secretario de Educación. Para mí, el secretario de Educación se me figura un tipo que es muy rápido, mostró la cara contraria de lo que traía como luchador social. Y es lamentable, ¿eh? Pero digo, ¿no será también que está mal informado el gobernador? Pues a mí me ha entrado esa duda. Y creo que mi respuesta se está acercando más al no que al sí. Porque pues apenas es cuestión de recordar, Juan, que en Casa Guayo las señoritas normalistas de Teteles fueron... Y de otras normales. Exactamente, y de otras normales fueron reprimidas de la misma manera. Y como tú bien dices, creo que es el calificativo exacto. Humillados como delincuentes ante la evidencia pública que se vio. O sea, no se trata, no solamente se contentan con a las señoritas y a los normalistas, con haberles golpeado, con haberles pateado en el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que las llevaban como si en filita, custodiadas por los policías, ¿no? Agachadas para que no levantaran la cara. En fin, una serie de simbolismos que afectan la dignidad humana, para empezar. Fíjate, Felipe, que me estoy recordando y voy a permitirme hacer el paréntesis, Felipe. Seguramente tú y los amigos que nos escuchan has oído hablar de la Escuela de las Américas. Y digo, me salgo un poco del tema, pero tiene que ver. Sí, claro. La Escuela de las Américas estaba en Atlanta. No sé si ya la cerraron, pero era una escuela que durante mucho tiempo adoctrinó a los ejércitos latinoamericanos y policías latinoamericanos sobre cómo someter, cómo humillar a las inconformidades naturales de estos países. Y dentro de las cosas terribles que se inculcaban a estos cuerpos policíacos en esta escuela, era precisamente cómo hacer para humillar al que se inconformaba, al que protestaba, para que se le acabaran todos los principios que pudiera haber tenido de una lucha. La violación, digo, aquí por fortuna no se ha llegado a eso, pero quiero sacar el tema de la violación. La violación no es que la cometieran oficiales o policías llenos de líbido y que andaban depravados. La violación ha sido una práctica constante que se aplica a los grupos inconformes para matar de tajo, sacar de tajo la parte ideológica que pudieran tener en una lucha. Y muchos de ellos no vuelven a usar una palabra de inconformidad. Pero ahí vienen otro tipo de rasgos. Humilla al que detienes, humilla al que protesta, y con eso estarás acabando con su espíritu de lucha. Lo que vimos en el caso de los maestros sobre cómo se los llevaron era ese principio de humillación al que protesta. Lo que vimos con las normalistas
nacionalistas, de igual forma, se aplica el mismo principio de humillar para evitar que se repita o que se reproduzca el modelo de inconformidad de una sociedad. Entonces, yo creo que esto que comentas y esto que estamos viendo no es producto solamente de un error de los cuerpos policíacos. Pareciera que desafortunadamente se está convirtiendo ya, está aflorando ese tipo de estrategias que se han venido utilizando en los grupos oscuros de derecha, que cuando tienen el gobierno, para aplacar las inconformidades. Pareciera que al gobierno del Estado de Puebla le preocupa que florezcan más inconformidades. Y eso, híjole, no sé cómo enmarcarlo, no sé cómo decirlo, porque se supone que un gobierno tiene que, y sobre todo este tipo de gobiernos, lo hemos dicho muchas veces, tiene que mostrar extrema tolerancia para todos los grupos que justamente manifiestan ciertos puntos de vista y agotar hasta donde sea posible el diálogo. Pero no de esta forma, no de esta manera, truncar un diálogo que puede ser hasta productivo. Me acuerdo que en las primeras veces cuando las niñas de Teteles vinieron y que el gobernador salió a declarar que les iban a construir, que les iban a cambiar al director, que les iban a dar un autobús, la sociedad, cuando menos magisterial de Puebla, aplaudió la medida del gobierno del Estado. Las niñas estaban contentas, dijeron que sí se iban contentas a su escuela, porque finalmente habían sido escuchadas por un gobierno más sensible. Lo recuerdo y lo recuerdo muy bien. Sin embargo, ¿dónde se perdió el camino? No lo sé. ¿Dónde se cambió la estrategia política? No lo sé. Yo recuerdo cuando las acompañamos por ahí a alguna rueda de prensa que hicieron las niñas, ya casi previas a la represión, pues había agentes de gobernación conocidos y ahí estaban. ¿Qué hacían ahí? Unas niñas le significaban peligro al Estado. Era un grupo de estudiantes que venían con padres de familia y gobernación tendría que estar ahí tomando fotos y como los gobiernos autoritarios que se habían ido. No, yo creo que no. En ese caso de la rueda de prensa, porque a mí me tocó ver cuántos agentes de gobernación había, porque los identificamos a varios de ellos, pues era como para que llegaran y mejor se presentaran y dijeran, venimos de la Secretaría de Gobernación nuevamente a invitarlos al diálogo. Pero no esa parte oscura que tanto daño le ha hecho a los movimientos sociales desde un gobierno autoritario como los que tuvimos. Totalmente de acuerdo. Bueno, de alguna manera nos estamos acercando a esa respuesta de que no solamente está mal informado el gobernador, sino que él tiene su muy particular punto de vista de cómo tratar a los que de una u otra forma disentimos de la política educativa, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Pero por otro, Juan, esta imagen, este evento del 15 de septiembre, que además, pues imagínate en qué fecha, pues da una clara muestra, y ahí sí no tengo la menor duda de que los maestros poblanos, pues estamos solos. O sea, no hay quien nos defienda. No hay quien de una u otra forma vaya, lleve nuestra problemática y encuentre respuestas que pudieran tratar de medio solucionar lo que se plantea. La ausencia de los obligados a defender, o sea, en este caso de la sección 23, es clarísima. Y creo que todo lo que sucedió posteriormente al evento, el rescate de los maestros que fueron detenidos y que las fotos con el abogado asesor jurídico que se tomaron y las gracias que se le dieron al líder sindical de la sección 23, pues raya más en el cinismo que en cualquier otra cosa. O sea, vaya, después dice el dicho, después de ahogado el niño, pues que se tape el pozo, ¿no? Y vamos a rescatarlos y entonces van a ver
cómo sí somos muy capaces de poder defenderlos. Igual y hasta las curitas les llevaron, ¿no? Porque no creo que hayan no salido raspados, por lo menos los maestros. Pero esa es la imagen que a mí, como miembro de un sindicato, me deja esta situación. Porque no creo que no hayan tenido conocimiento previo. Y si no lo tuvieron, pues está peor, porque, pues, ¿dónde están las autoridades sindicales que no conocen de esta situación? Que, por cierto, debo decirte que es un caso más de inconformidad, dicen los maestros, violación de derechos laborales de la UCICAM, como si no tuviera antecedentes y rechazo ya muy popular de esa unidad, ¿no? Sí, Felipe, te iba a preguntar, ¿cuántas horas tardaron los maestros frente a la SEP? A ver, frente a la SEP. Sí, ¿sabes por qué te lo pregunto? Y ahorita que comentabas el tema de los dirigentes sindicales, no creo que los hayan detenido a los 10 minutos de que llegaron. Y como se acostumbra además en estos casos... No. Espérame, como se acostumbra en estos casos, yo creo que la estructura sindical de la zona 21 seguramente avisó a alguien, cuando menos al de trabajos y conflictos de primarias de la sección 23, que iban para la Secretaría de Educación Pública. Sí, completamente. Y si estuvieron ahí 1 hora, 2 horas o más. Más. ¿Qué hizo la dirigencia de la sección 23? ¿Dónde estuvo? ¿Cuál fue el papel que jugó? ¿Por qué los dejó solos? ¿Por qué no llegó ahí a la Secretaría de Educación para interceder por ellos? ¿Por qué permitió que sucedieran los hechos de esta forma? Digo, está bien, dices tú, ya después de que los detuvieron, va corriendo y dice, aquí estoy, compañero, no te preocupes, te voy a sacar de la cárcel, donde lo tenían detenido, de los separos. Pero ¿qué papel jugó el sindicato antes de los hechos violentos de la autoridad? ¿Qué papel jugó? Supongo que sabían muy bien que estaban protestando compañeros afiliados a un sindicato. Y no fueron capaces ellos de ir de inmediato a saber de las necesidades que tenían y buscar ser mediadores del diálogo, pero sobre todo buscar impedir que la autoridad llegase a estos actos burdos, hasta brutales, de violencia contra los maestros. Dices bien, después de que se ahogó el niño, tapar el pozo, pero yo creo que el sindicato aquí, y esa es la posición que muchos compañeros tienen, no estuvo a la altura de las circunstancias, a pesar de que después haya ido. Digo, lamentablemente, pues a lo mejor los compañeros se sientan que fueron ayudados, que fueron apoyados por su sindicato cuando ya estaban detenidos. Pero ¿qué ha hecho el sindicato para resolver su inconformidad de este grupo de maestros que protestaban? Pero además, el sindicato no fue capaz de garantizarles la no humillación que cometió la autoridad en contra de ellos. Yo creo que son los desvaríos de unas organizaciones sindicales que han total y absolutamente perdido el rumbo. Ya no se justifican las actuaciones de estas autoridades sindicales de la forma en como lo han venido haciendo. Ya no tienen cabida en estos tiempos. Sin embargo, pues son los que siguen detentando el poder sindical. Y dices bien, seguramente la inconformidad de los compañeros de la zona 21, que no son los únicos que se inconforman con UCICAM, pues es que la parte preventiva, ¿dónde queda? Las organizaciones sindicales deberían de estar muy pendientes de los abusos, porque son abusos, ya lo hemos dicho, compañeros nos han hecho llegar pruebas de que UCICAM está violando derechos laborales, de que UCICAM está actuando de manera unilateral, de que UCICAM... Centralista totalmente. De que UCICAM cancela expedientes de compañeros sin ninguna razón y no los deja seguir con los procedimientos. Sobre todo, hablemos de lo que pasó en los ascensos, en la promoción horizontal y en el sistema de estímulos. El secretario de Educación fue capaz
de hasta medio burlarse en algún programa de televisión cuando dijo que muchos compañeros, hablando creo del sistema de estímulos, a muchos, no creo si eran cambios o estímulos, creo estímulos, que a muchos compañeros se les había cancelado el expediente de participación porque no supieron llenar un formulario. El maestro no es experto en llenar formularios, es experto en labores pedagógicas y eso lo sabe el secretario de Educación. Si el maestro, por una primera vez que conoce un formulario, se equivoca en su llenado, porque no hubo indicaciones a lo mejor precisas, ¿dónde está esa otra ventanilla que le hubiera permitido al maestro ir nuevamente y corregir lo que en un principio hizo mal? No, simplemente se le borró de la participación y no se le permitió más. Ese es un abuso artero en contra, y fueron miles de trabajadores que se quejaron de eso. ¿Y dónde queda el papel del sindicato? El papel del sindicato quedó borrado, oscuro, desaparecido. Usicam siguió actuando a sus anchas. Lo mismo en los cambios de adscripción, exactamente lo mismo. Repito, y ahora sí, aquí puedo decir que tenemos pruebas de compañeros que en algún momento no tenían derecho a cambiar si los cambiaron. De acuerdo a sus reglas de Usicam los cambiaron. Y otros que tenían muchos derechos no los quisieron cambiar. Pero ¿ante quién se queja uno? Ante nadie, ¿eh? Si te quejas por escrito ante Usicam, te contesta y te dice que no procede tu queja. Y ya. Ya. Sí, sí, en serio. Tenemos casos también así, de que se inconforman los maestros ante Usicam y les contestan, y sí les contestan algunos a los 3 días. ¿Pero qué crees? Les dicen, no procede tu queja. Y ya. Sí, ese es el gran problema, Juan, de quitarle a los procesos humanos el rostro humano, ¿sí? O sea, al final de cuentas, ¿quién es Usicam? Concretamente, en específico, ¿qué persona es Usicam? Es un sistema, es un conjunto de plataformas digitales que manejan concentradamente una serie de datos que si por alguna circunstancia no coinciden con los que tú envías, bueno, pues ya estás fuera de. Y la promoción y la satisfacción laboral de los maestros, pues no es un asunto menor, es un punto medular en el proceso educativo. Este tipo de estímulos que se plantean, pues indiscutiblemente que se esperan con mucha ansia, que se esperan con mucha inquietud por ver si cumple uno con el requisito, y pues hoy resulta que la valoración estadística que se hace en la recolección de los datos importa más que la opinión de los padres de familia, que la opinión de los estudiantes, que la opinión de las autoridades de ese maestro, porque no se califica el desempeño holístico del maestro. Sí, fíjate, te comento, Felipe. ¿Perdón? Me hicieron llegar una queja a un compañero, por ejemplo, que participó para la promoción vertical. Tú te acordarás que anduvo circulando cuando estaba el proceso de la selección para los que iban a ascender. Te acordarás que anduvo circulando a nivel nacional una información que decía que se había vendido el examen. Bueno, entiendo que los procesos de selección incluyen varias áreas, entre otros el resultado que el docente tiene en la presentación de un examen o la presentación de un examen. Bueno, pues suponemos nosotros, porque no hay mayor explicación, que a muchos que obtuvieron puntaje alto en esa área del examen, de la aplicación del examen, les pusieron 0. O sea, no les pusieron el resultado, no les pusieron calificación de su examen. ¿Cuál fue el argumento, Felipe? El argumento era que habían copiado, porque había inconsistencias, es decir, habían sacado un alto puntaje. Y para ellos alto puntaje era inconsistencia. Es decir, copiaste. Sí. Felipe, ¿pero acaso no estaríamos también en el caso de algunos maestros muy sobresalientes? Claro. Y que contestaron correctamente la mayor parte del cuestionario que les presentaron. Y estos maestros sobresalientes, sin necesidad de haber comprado el examen, contestaron porque son talentosos. Yo por lo menos conozco más de uno, Juan, ¿eh?
Y entonces, ¿cómo es posible? Y esa es una violación grave a un derecho laboral de un trabajador. Extraordinaria. ¿Cómo es posible que la argumentación más sencilla para la USICAM fue: como copiaste, te anulo el proceso y adiós? Sí, entonces, es cierto. ¿No era más justo, digo, dentro de la justicia, no era más justo que se repitiera mediante otros mecanismos la misma valoración? Y ahí podrían detectar a lo mejor a los que habían comprado el examen, porque ya no iban a pasar una segunda opción, pero los talentosos la iban a volver a superar. Entonces, qué absurdo más grande cometer aberraciones como esas. Pero los maestros se inconforman y así con eso que te digo, Felipe, les contestan que no procede su inconformidad. Sí. Sí, en serio. Esa es la respuesta que les está dando USICAM, que no procede su inconformidad. Es más fácil deshacerse del problema de esa manera, dentro de la opacidad, dentro de lo oscuro del proceso, que irse a un proceso más transparente y más justo y más honesto. Exacto. Pero bueno, Juan, estamos a punto de nuestro primer corte. ¿Qué te parece si al regresar pues hacemos un análisis de cómo llegamos a esto? Porque si la tendencia esperanzadora que se presentaba con la oportunidad de un nuevo gobierno, y digo, no solamente nuevo porque iba a ser otra persona quien gobernara, sino porque tentativamente la dominación ideológica iba a ser diferente, pintaba para otras cosas, Juan. Otra serie de expectativas que se crearon, o que por lo menos en muchos de nosotros se crearon en ese momento. Regresamos pues con ese análisis, porque vale la pena hacer un recordatorio de todo lo que se vivió en el sexenio pasado, Juan, lo que fue la Secretaría de Educación Pública durante el morenovallismo, y después toda esa vorágine electoral que vivimos a razón de los comicios del 2018, y creo que por ahí pudiera encontrarse pues por lo menos una explicación, quizás no un argumento entendible, pero sí una explicación a toda esta situación. Regresamos, pero queremos aprovechar para enviarle un cordial saludo, lógicamente, a nuestro compañero y amigo, el maestro Abdías Zamudio, que como martes tras martes está presente con nosotros. Si gustan aportar más comentarios al respecto de este tema, pues de eso se trata precisamente. No, bajo ninguna circunstancia queremos decir que nosotros tenemos la verdad. Yo sé que las costumbres han hecho que se califique, que se valore de manera inmediata como gente indeseable, gente violenta, gente que no entiende y que tiene intereses secundarios a todo aquel que se manifiesta en la vía pública, cuando la verdad es que eso dista mucho de la realidad. Pero enhorabuena, vamos a nuestro primer corte y regresamos. Adelante, Inge, nos ponemos en tus manos. Clínica Integral de la Mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías. Especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano, papanicolau, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis. Ultrasonidos. Laboratorio de análisis clínicos. Nutrición y bariatría. Especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica
con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2223 48 77 19 y 223 27 5 30 48. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Muebles Metálicos Tepeaca. Presentamos la promoción más salvaje del año. Contamos con todo para tu negocio: vitrinas de lámina y madera, anaqueles, exhibidores de alambre, ganchos y una variedad de productos. Los mejores precios. Somos fabricantes. Visítanos en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, kilómetro 37, a 100 metros de las vías del tren, en Tepeaca. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Para más información, comunícate al 237 114 93 82 o 237 103 61 16. Si mencionas que nos escuchaste en la radio, te hacemos un descuento. Muebles Metálicos Tepeaca. radiotepeaca.com. Rótulos y diseños decorativos Tobón, rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Oxotipan. Contáctanos al 2231 04 26 44. Rótulos y diseños decorativos Tobón, radiotepeaca.com. Cuerpo necesita un descanso y relajación. Camas de masaje corporal. Atendemos alineación de columna, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cintura, dolor de pies, nervio ciático, depresión. Estamos ubicados en Avenida 16 de Septiembre, San Simón Bravo, Puebla, y en San Antonio Portezuela, Ciudad de Puebla. Llámanos al 249-134-3006 y dale a tu cuerpo lo que se merece. Camas de masaje corporal. radiotepeaca.com. ESA Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. radiotepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 17 93. Servicio de cromado San Miguel del Cromo, radiotepeaca.com. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de 1 millón de pesos en adelante, con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223 80 43 63. Opciones empresariales Ramírez y Asociados. radiotepeaca.com. Bien, ya estamos nuevamente con todos ustedes en esta segunda parte de este programa que hemos considerado como una serie de comentarios para recontar los daños que los maestros poblanos hemos sufrido en el gobierno que actualmente está al frente de la administración de nuestro estado. Este recuento de daños pues tiene como punto de partida precisamente lo que sufrieron los maestros de la zona 21 de primarias federales. Y bueno, quiero aprovechar, Juan, ahorita que estamos empezando este segundo corte,
y saludar de manera atenta y respetuosa a nuestros compañeros, al maestro Manuel Martínez Rodríguez, que desde Zaragoza nos está viendo, escuchando y nos manda saludos. Así también para el maestro Gamaliel Ávila Toscano, que como siempre también está pendiente de lo que aquí expresamos. Y de manera muy especial, pues a mi hermano José Félix, que está en Nogales, Veracruz, también escuchándonos. Te mando un abrazo fraterno, hermano, y pues vamos adelante. Decíamos, Juan, esto que estamos viviendo indiscutiblemente que tiene pues mucho para analizarse, mucho para comentarse y sacar conclusiones al respecto. Yo te pido que vayamos haciendo un esfuerzo de recordatorio para que nos ubiquemos allá previo la elección del 2018, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Por un lado, en lo nacional, la vorágine política que el tsunami que representaba la candidatura del actual presidente de la República, pues sembraba en la población mexicana a razón de una nueva invitación a transformarnos, a reconsiderarnos como nación, a tratar de ser valientes y luchar contra la corrupción, luchar contra la opacidad en las finanzas públicas, en fin, una serie de promesas que pues ahí se han mantenido y que en muchos casos han tenido muy buenos resultados y en otros pues quizás no los que esperábamos, pero a nivel local, en el estado, pues cuando apareció la posibilidad, Juan, de manera real de el cambio de lo que había sido el sexenio de Rafael Moreno Valle y el cómo se había concentrado el autoritarismo allá en Casa Puebla y cómo pues bajo las características muy particularidades de la política mexicana había designadose como candidata a su esposa, pues a nosotros los poblanos nos pintaba otro panorama, ¿no? Un panorama que no coincidía mucho con lo que a nivel nacional se estaba dando, porque sabíamos de las capacidades y de lo que era viable pudiera suceder para que se mantuviera ese morenovallismo. Y de pronto surge, porque aquí en Puebla, y seamos muy claros, el movimiento morenista pues prácticamente no existía, ¿sí? Por un lado el PT, con todos los esfuerzos para mantenerse dentro del registro electoral, por otro lado el PRD, que pues era más una serie de fracciones que no acababan de consolidarse, y no había gente que en su momento se pudiera decir que emanaba como un integrante nuevo de este nuevo partido. Sin embargo, pues aparece el coordinador de la bancada de los senadores en ese tiempo del PRD, el actual gobernador poblano, y pues le jura lealtad a Andrés Manuel y gana la posibilidad de ser el candidato de Morena para competir contra la esposa del gobernador. Bueno, pues ¿perdón? Contra la esposa del ex gobernador Moreno Valle, porque ya no lo era. Perdón. Sí, no, pero en ese entonces era el gobernador. Sí, era una candidata y el gobernador en turno todavía era... No, estaba Gali. Rafael. Estaba Gali, ¿no? ¿Cómo? Estaba Gali. Cuando ella fue candidata, es cierto, ya era ¿verdad? Gali. Ya era Gali el gobernador.
Estás en lo cierto, porque hubo un periodo de ampliación para regular las fechas. La mini gobernatura que le dijeron. Ajá, para equilibrar las fechas con los procesos electorales federales. Sí. Tienes toda la razón. Bueno, pues de cualquier manera es parte de toda esa vorágine, toda esa inestabilidad gubernamental que se estaba dando, ¿no? Y bueno, pues surge la candidatura del licenciado Barbosa con la bandera de Morena, y muchos poblanos pues, nos ilusionamos, ¿no? Igual y no tanto por la persona que la iba a encabezar, pero sí por lo que a nivel nacional representaba, en la medida en que pues entendíamos se comprometía a recolectar las banderas nacionales que tanta estimulación nos habían provocado, porque eso de combatir de manera frontal la corrupción, de no engañar y no robar y buscar la austeridad republicana, pues era un atractivo para todos. Sin embargo, pues bueno, no iban a dejar así tan fácilmente el trono. Los gobiernos de derecha que ya habían estado aquí en Puebla, y pues hacen todo lo posible para ganar la elección, y la ganan, Juan. La ganan después de 1000 peripecias y escándalos electorales y el M&M, ¿te acuerdas? Todo ese rollo que bueno, al final de cuentas se dio la boleta que reconocía como gobernadora electa a la licenciada Marta Erika Huerta. Fue una resolución del Tribunal Federal, Felipe, más que boleta, fue una resolución del Tribunal Federal. Perfecto, le dieron la resolución a la ya entonces gobernadora electa, y pues empieza su muy corto periodo de gobierno. Fallecen ambos en el accidente trágico que también dio la vuelta al mundo, y vuelve a aparecer la oportunidad de un gobierno interino de unos 10 meses, donde de alguna manera la inestabilidad y la prisa por querer resolver lo urgente, más no lo importante, empieza a darse aquí en Puebla. Y si en el periodo morenovallista la educación estuvo, esto es la SEP, no la educación, ¿verdad? La educación espero que siempre esté en manos de los maestros, pero la Secretaría de Educación Pública estuvo en gente que, híjole, cuando tú veías sus perfiles, pues sabían de todo, mano. Sabían de todo, indiscutiblemente que eran muchuchos cuereros en todo, pues pero menos en educación, menos en educación. Y pues ese menosprecio que Moreno Valle tuvo para el sector educativo, pues fue creando ambientes de autogobierno en la SEP, con la complacencia sindical, que pues en ese momento también estaba presentándose para continuar con más de lo mismo. Y pues todo eso es caldo de cultivo, ¿no, Juan? Que se viene abonando. Yo recuerdo que en el interinato de licenciado Guillermo Pacheco Pulido, pues también el personaje que estuvo al frente de la SEP, pues era de todo, pero no poblano por lo menos, ¿no? Y que no pasó nada en esos 10 meses, más que la misma corrupción, los mismos aviadores, los mismos aprovechados del sindicato para hacerse de las mejores plazas, el proponer, el conseguir plazas para sus familiares, etcétera. Todo un verdadero caos, y por lo menos toda una verdadera intransparencia. Todo esto, híjole, pues nos tenía en la indiferencia quizás,
porque pues al final de cuentas, pues hay que se repartan, ¿no? Hay que, y no había política educativa, no había fin para dónde darle, en fin. Y yo creo que esto es muy, 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 muy significativo. Pero viene el nuevo proceso de elección, donde se ratifica como candidato de Morena al licenciado Barbosa y gana las elecciones. ¿Tú qué en ese momento sientes, Juan? Porque además yo sé que fuiste activo electoral de esa campaña. Pero ¿qué sentiste cuando de pronto pues llega un emanado de un partido que en su nombre lleva la palabra democracia? ¿Sí? Y que pues perjura que los preceptos federales, ya en ese entonces con un año de antigüedad, se van a cumplir aquí de manera puntual en Puebla. ¿Qué sentiste, Juan? Porque eso es bien importante, ¿no? Te ilusionaste, dijiste que, bueno, pues por lo menos hoy vamos a intentarla diferente. Fíjate que primero, muy puntual el recuento que haces, Felipe. Quiero decirte que el tsunami de gasto electoral del 2018, entre otras cosas, mostraba el hartazgo de una sociedad contra los abusos del poder. Claro. La corrupción se había vuelto un cáncer, pero además era descarada, cínica, ni siquiera oculta en muchos ámbitos de la vida pública. Esto llevó pues a ese hartazgo de la sociedad. El morenovallismo implicaba eso. No olvides, por ejemplo, los puentes que se dedicó a hacer en la ciudad, que algunos no eran necesarios, pero lo importante era invertir dinero para a la vez tener más ganancias. No olvidemos que a lo mejor era de mucha utilidad el puente elevado de la autopista. Sin embargo, ahí están las cifras escandalosas, o los PEPs, la deuda que se adquirió para el Estado de Puebla. Bien, creo que ese era producto del hartazgo. Yo no creo, Felipe, que la sociedad se haya equivocado en el proceso electoral del 2018. No, yo tampoco. Tenemos que entender que era muy difícil que de la noche a la mañana, después de una oscuridad, de un esquema cínico de represión, de abuso de autoridad, de convivir con bandas delictivas y el poder, era muy difícil que de la noche a la mañana se acabara con esto. Había modelos muy establecidos incluso que económicamente funcionaban y a lo mejor tenían que seguir funcionando, como ese maridaje entre el poder y muchas bandas delictivas, que era mejor negociar que combatirlas a fondo, a lo mejor por el desgaste en recursos que implicaba. Pero eso era lo que teníamos en ese entonces. Felipe, yo lo vi como un movimiento, no tanto como caudillos, ni el que ahora es presidente, ni los demás. Era producto de un movimiento donde cualquiera podría ser candidato. Yo no niego, y hace un rato que lo mencionaste, sí, participé de manera muy activa, incluso fui representante de Morena en el Consejo Distrital Electoral. Mis ratos libres lo hacía, y después, cuando se viene el proceso extraordinario de elección para Puebla, pues nuevamente me invitan a participar en un grupo magisterial, y con mucho gusto lo hicimos, porque no era, Felipe, no era juzgar en esos momentos el perfil de los candidatos o del candidato, era buscar asegurar que triunfara un movimiento en el que creímos muchos. Esa era la mística que se sentía en ese momento, ese era lo importante, ese era lo determinante. Sin embargo, muchas organizaciones sociales que se rompieron el hocico en estos procesos electorales, poco a poco, una vez que ya hubo ejercicio de gobierno, poco a poco fueron relegadas.
Yo no sé por qué se dio ese sesgo, ese giro de ir relegando organizaciones sociales, repito, que se rompieron en el hocico en el proceso electoral y que muchas de ellas no pedían espacios de poder. Lo único que pedían era que le resolvieran los problemas que tenían. Sin embargo, se les fue haciendo a un lado y se llegó al punto de mirarlos como antagónicos, como enemigos. Y a los anteriores enemigos se les miró como amigos. Yo no sé, supongo, no me consta, no tengo pruebas, que en el caso de Puebla, a lo mejor el actual gobernador haya tenido negociaciones ya en ese momento con los dirigentes sindicales de ese entonces, que son los mismos, pero lo que sí me consta es que en el 2018, cuando el presidente de la República era candidato, el CENTE y su estructura nacional, incluidos los seccionales, desplegaron toda una campaña artera, agresiva, en contra de Morena, en contra del Movimiento de Regeneración, en contra de Andrés Manuel. Les llamaban, como les llamaban al actual presidente, los del CENTE le llamaban como en ese momento se le conocían al candidato, un peligro para México. Sí, y abiertamente en reuniones. Y eso lo escuchamos directamente. Me consta, Felipe, que dirigentes decían, no voten por Andrés Manuel, porque México se va a convertir en otra Venezuela. ¿Sí? Lo dijeron en muchas reuniones. Intimidaron, coaccionaron, presionaron a compañeros maestros para que no votaran por Morena. El sindicato estuvo embarcado en ese tipo de propaganda. Repito, no me consta ya en el caso de Puebla en la elección extraordinaria, pero supongo que ya hubo otro tipo de acuerdos con los dirigentes sindicales y de ahí se dio ese maridaje que llevó al punto de que las dirigencias sindicales olvidaran a sus agremiados y llegaran al punto de ya no atender las justas demandas de muchos trabajadores. Pero a partir de la pregunta que hacía, sí, y todavía sigo teniendo expectativas, Felipe, cuando menos en un presidente que, a pesar de que criticamos, porque se vale criticar los errores que comete, pero también tenemos que reconocer los aciertos que tiene. Y a lo mejor a él lo podrán acusar de todo, al presidente de la República, Felipe, pero nunca lo podrán acusar de que roba como robaban los anteriores. Entonces, creo que cuando menos de corrupto no lo podrán acusar nunca. O de que gasta, como gastaban los anteriores. En toallas sanitarias. Por ejemplo. Sí. Entonces, sin embargo, ojalá de veras, si el gobernador escuche nuestros comentarios, que espero que lo haga, y si no, pues es lamentable, pero yo creo que está a punto de corregir el camino todavía. Desde fuera, los que seguimos siendo parte de la lucha social, vemos que peligrosamente este gobierno se está inclinando a hacer lo que se combatió en este movimiento en el 2018. Por eso me pregunto lo decimos en buena forma, de buena palabra, de buena intención, que reflexionen, que revisen, porque se están convirtiendo en lo mismo que juzgó la sociedad del 18 y que trató de hacer a un lado. Se están convirtiendo exactamente en lo mismo, Felipe. Entonces, esta intervención, este programa, seguramente que sirva también para eso, para invitarlos a que recapaciten, para que hagan un análisis de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos meses en el caso de Puebla y en el caso del magisterio, que no sea la excepción, porque también los de movimientos sociales ahí están presentes. Claro. Y que hay órdenes de aprehensión contra luchadores sociales. Entonces, esa no es la ruta, no es el camino. Esas alianzas perversas con los grupos de ultraderecha, esto es lo que sancionó la sociedad en el caso de Puebla en el 2018 y en la elección extraordinaria. Pero peligrosamente están regresando a lo mismo. Y digo que peligrosamente porque en el caso de Puebla el secretario de Educación se está comportando así o peor que los secretarios del morenovallismo. Yo puedo decirte... no tenían tiempo para eso, Juan. Yo puedo decirte que cuando menos traté a 2 o 3 personas y pareciera que eran más congruentes todavía a pesar de derecha en aquel entonces,
que los actuales que dirigen la Secretaría de Educación Pública, empezando por algunos directores de nivel que no saben hilvanar un discurso, pero que se creen dioses en el Olimpo, dirá este Kamel Nasif. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que ya el magisterio no aguanta otra vez. Está formándose nuevamente una olla de presión por ese tipo de cosas que están sucediendo. Pero repito, pareciera que en el boranovallismo sí teníamos ahí a Patricia Vázquez del Mercado, que no sabía ni hablar, que no sabía de educación y que sí reprimía, pero hubo otros que cuando menos se la llevaban más tranquila, que dialogaban, que platicaban, que medio escuchaban, pero no se iban a dentelladas a la de primeras, como lo están haciendo los actuales, ¿eh? Sí, De verdad que conocía a algunos, pero pues buscaban el diálogo a pesar de que eran producto de un gobierno autoritario. Y que si hubieran reaccionado así a dentelladas, como lo digo, pues hubieran tenido justificación por ser parte de un gobierno que tenía ese corte. Los actuales reparten dentelladas a diestra y siniestra como para decir que solamente así se van a hacer respetar y no con un ejercicio de gobierno democrático. Y estoy hablando de la Secretaría de Educación Pública en este caso concreto. Sí. Juan, pues, mira, queremos también mandar saludos a Javier Flores, quien nos hace el favor de escucharnos desde Aguatepec. Él es un maestro que hoy trabaja en un bachillerato. Antaño estuvo como compañero mío en la Corde 09 de Tepeaca y lógicamente pues le mando un abrazo y claro que me ratifico como su amigo. También mandarle un saludo afectuoso a la maestra Inés Alvarado que nos está viendo y que extrañamos indiscutiblemente. Bueno, entonces la siguiente pregunta es, bueno, y cuando supiste de la designación de Melitón Lozano Pérez al frente de la Secretaría de Educación Pública en el gobierno del licenciado Barbosa, y lógicamente pues sabedores de quién era él, maestro, doctor en educación, ahora sí que de los de a pie, de los conocedores del cómo se entra y cómo se sale de una escuela, ¿qué esperabas? ¿Qué ilusiones nacieron ahí? Felipe, yo recuerdo que en ese entonces, cuando ya se había, creo, anunciado la designación de Melitón para secretario de Educación, hicimos una rueda de prensa. Creo que estuviste tú ahí. Y en esta rueda de prensa dijimos que le dábamos un voto de confianza al recién designado secretario de Educación en virtud de lo que tú has dicho. Él venía aparentemente, y ahora lo puedo decir aparentemente, de una lucha social, pero que creo que era solamente una estrategia, no era la filosofía, una máscara propia de luchador social, era la máscara. Él venía de la lucha social, según decía. Sí. Entonces, en aquella rueda de prensa, nosotros dijimos eso, que le dábamos un voto de confianza al secretario de Educación. Pero conforme pasaron los meses, pues nos fuimos dando cuenta que empezó a surgir ese talante autoritario y de no oír a la gente. Y hasta la fecha, en lugar de que haya reconsideraciones, se ha ido acentuando esa actitud en el secretario de Educación. Y bueno, pues me preguntas, pues eso hicimos una rueda de prensa, dijimos que le dábamos un voto de confianza, cosa que ya no haría yo en este momento, por supuesto. Y bueno, de ahí, de esta situación, pues una serie de anécdotas, quizás ahora sean eventos, en su momento denuncias que se hicieron, pláticas que se tuvieron, peticiones que no se escucharon, y esa ha sido la constante, ¿no? No te escuchan, no te responden, y si te medio pasas, te pegan, ¿no?
y está lo de Teteles, está lo de Amozoc, está lo de ahora de Tecamachalco con los maestros de la primaria, está lo de UCICAM, está lo de muchos cambios en la dirección de recursos humanos, muchos cambios en telesecundarias, bueno, una serie de cuestiones que no acaban de concretarse. Una intención de mantener un modelo híbrido, que lo único que está pasando es precisamente lo que tú estás sufriendo en estos momentos, porque esto que estás viviendo sanitariamente es consecuencia directa de haberte salido a las escuelas a contagiarte. Y así los maestros siguen cayendo. Es cierto, la vacuna está haciendo el efecto que se esperaba, no está llevando a situaciones tan graves en la mayoría de los casos, pero hay casos que sí se tornan graves. Y la pregunta, como ya la hemos mencionado, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de todo esto cuando pudimos haber evitado? Los resultados, nosotros que lo estamos viviendo en nuestras escuelas, no tienen gran diferencia con lo que se tuvo en el modelo a distancia, ¿verdad? Entonces, pues hemos acabado el tiempo, Juan, pues sí, de este programa, pero de verdad que lanzamos una invitación a algún maestro de la 21, de la zona 21 de Tecamachalco, para que si en el próximo programa ellos quieren hablar, dar su versión, empaparnos de manera directa de lo que fue la vivencia que tuvieron, y lógicamente saber cuál es el estado en el que actualmente se encuentran, si ya les respondieron, si ya negociaron, etcétera. O si tienen indicaciones de que no nos contacten, pues también, no pasa nada. Al final de cuentas, eso no deja de ser pues parte de todo este mismo entramado. Saludamos también a Lorenzo Telerín Filo, que como cada martes está con nosotros. También, lógicamente, le mandamos un caluroso saludo. Y maestro Juan, pues cuídate, recupérate, y te esperamos aquí la próxima semana. ¿Sí? Gracias, Felipe. Cuídense mucho. Inge, pues cuídate tú también, que a pesar de estar muy joven, este virus no ve edades, ¿eh? Es que, enhorabuena, estamos con todos ustedes buscando elementos para tratar de encontrar una educación diferente, una educación que libere, una educación que permita pintar escenarios diferentes a los futuros que le esperan a nuestro México, que por cierto, Juan, se me estaba olvidando, no podemos dejar de mencionar que el día de ayer, 27 de septiembre, se conmemoraron 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país, y que curiosamente pues es el evento más importante de todo lo que tendría que ser el México independiente, y como la historia tradicional siempre le dejaba un segundo plano, ayer tuve oportunidad de medio ver el festejo que el gobierno federal hizo al respecto de esto, y la verdad es que fue espectacular, una cosa claro, muy bonita. Pues bien, sí, pues, sí, efectivamente. Felicidades, México, 200 años de por lo menos jurídicamente ser libres es bien importante. Claro, ya será otro tema esto, para otro programa. Perfecto. Pues enhorabuena, gracias, buenas tardes a todos. Gracias Felipe, gracias Jesús. Nos vemos el martes si es que se nos permite. Claro que sí.